Para todas y para todos. Para mí es un honor, una felicidad enorme compartir con ustedes el lanzamiento de nuestro segundo libro. Nosotros ya teníamos el primero, que era Colonialidad de la Educación, Urgencia y Emergencia de una Pedagogía decolonial, y ahora nuestro segundo libro, que es Currículo decolonial. Todos los dos libros inspirados en la perspectiva decolonial, inspirados de pronto en la necesidad de buscar una visión otra de la educación, porque es que nosotros estamos metidos dentro de un lineamiento que nos tiene el cerebro casi que cuadriculado y el alma y la mente también. Entonces esta perspectiva otra de la decolonialidad le da a uno otro sentido de las cosas y de la educación. El realizar este libro fue una motivación muy grande porque surge a partir de la inquietud cuando estábamos estudiando la maestría. Resulta que el profesor era nuestro asesor y en esos momentos nosotros estamos trabajando un tema completamente diferente. Cuando de repente yo le veo en su escritorio una cantidad de libros de la decolonialidad y me llamó muchísimo la atención. Yo vi qué tema tan extraño. Pero y profe, ¿y esto de qué se trata? No, este tema es nuevo, está apenas emergiendo dentro de la filosofía latinoamericana y mundial y dentro de la educación. Sería muy bueno que leyeras y conocieras al respecto. Entonces me quedó como la inquietud. Le dije, listo, profe, désteme algunos libros para ir conociendo la idea, a ver, ¿qué es? ¿De qué se trata? Y efectivamente me prestó unos libros y empecé a enamorarme de esta ideología. Me prestó unos libros de Walsh, de Mignolo, y realmente a mí me cautivó Catherine Walsh. Esa mujer para mí es la mejor representante de la filosofía y del pensamiento decolonial. Walsh para mí, a pesar de que es una norteamericana, es una mujer que se ha dedicado a trabajar con los grupos de Ecuador y de Perú y es muy cercana a la ideología indígena y afroamericana. Y esta mujer se ha dedicado a rescatar toda esa tradición, ese pensamiento y sobre todo la valía del ser humano, la valía del ser indígena, la valía del ser afro. Y entonces toda esa valía, cómo se trabajaba desde una perspectiva política. Entonces a mí me empezó a generar la curiosidad, hombre, pero si se trabaja desde una perspectiva política, ¿por qué no lo podemos trabajar desde una perspectiva educativa? Si a la larga nosotros lo que tenemos son relaciones políticas dentro de un aula de clase y dentro de un colegio. Y entonces así fue naciendo esta idea y me enamoré y me cautivé y fue empezando a arrancar la idea de mi libro y pues de mi tesis de grado en ese momento, que hace la construcción de un currículo decolonial. Bueno, ahí en esa época yo recuerdo que desarrollando un curso, uno de los seminarios de la maestría, hice una especie de casting con los maestrantes para ver qué otros maestrantes se motivaban por el estudio del tema de la colonialidad y la decolonialidad de la educación. Hubo mucha resistencia, muchos temores acerca del tema porque como tema emergente al fin busca hacer una crítica fuerte no solo a los paradigmas hegemónicos dominantes, digamos, positivistas, empírico-analíticos, hermenéuticos, sino también una crítica a la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, dirigida por Marcuse, Horkheimer, Adorno, Jürgen Habermas, y también una crítica a la teoría crítica latinoamericana. La decolonialidad es una crítica a la crítica, porque son enfoques que de una u otra manera se han dejado colonizar por paradigmas eurocéntricos, dejando a un lado la visión propia de la ciencia, de la educación. Incluso se hace crítica fuerte a nuestro gran Pablo Freire. Catherine Walsh, que fue discípula y amiga de Pablo Freire, en uno de sus escritos se despide muy respetuosamente de la pedagogía de Pablo Freire y hace una crítica y explica por qué, en el sentido de que Pablo Freire, a pesar de su visión en toda su pedagogía del oprimido, de la esperanza, de la autonomía y demás, no vio la colonialidad. La colonialidad es un concepto muy potente que propone el sociólogo peruano recientemente fallecido Aníbal Quijano en 1992, que nos invita a ver mucho más allá de esas tramas, estructuras, configuraciones dominantes que invisibilizan el saber, invisibilizan el sentir, el hacer, el ser,
de las personas, subalternizan a las personas en general, no solo indígenas, afro, sino cualquier persona que no provenga de una minoría étnica. La colonialidad, decíamos en el libro, que está presente en nuestra cotidianidad como está la sal en el mar, utilizando esa metáfora. O sea, nosotros respiramos colonialidad. Entonces Aníbal Quijano da una estocada epistémica muy importante con crear esta noción, porque los gobiernos se han apoderado de muchos conceptos, como por ejemplo el concepto de interculturalidad, un concepto que no surge desde la academia, surge desde los grupos marginados, pero los gobiernos se apoderan del concepto, y hoy un gobierno neoliberal es intercultural. Para una muestra, el gobierno colombiano es capitalista, patriarcal, excluyente, neoliberal. Sin embargo, se apodera del concepto intercultural y propone interculturalidad a través de las normas, decretos del Ministerio de Educación, porque subyace en ese apoderamiento del concepto la colonialidad. La colonialidad se define como la cara oculta de la modernidad. Mucha gente hoy quiere ser moderna y no se da cuenta. Buscamos estrategias modernas, paradigmas modernos, escuelas modernas, y no nos percatamos que en la modernidad subyace la colonialidad, porque no puede existir la modernidad sin la colonialidad. Entonces, esa modernidad incompleta que nos propone Jürgen Habermas, Enrique Dussel, filósofo argentino, uno de los padres de la filosofía de la liberación, que es el sustento de la opción decolonial, Dussel lleva la modernidad a 1492. La modernidad, el capitalismo, surge en el 1492, en ese final del siglo XV, con la conquista, con la colonización, y a veces no nos percatamos de eso. Entonces el concepto de colonialidad es muy importante por eso, porque cuando lo usamos como lente epistémico, nos invita a develar, a desentrañar, a descubrir esas tramas ocultas que nos aficionan, que no nos dejan respirar en distintos órdenes de la vida. Entonces, la profe María Isabel, y recuerdo que Zaira Pedroso, que es una de las autoras del primer libro de Colonialidad de la Educación, Emergencia y Urgencia de una Pedagogía decolonial, se dejaron atrapar por los conceptos y decidieron hacer sus investigaciones en sus colegios, instituciones públicas de la zona bananera, de las regiones del Magdalena, bajo mi guía. Todo el mérito es para ellas, porque el trabajo empírico fuerte lo desarrollaron en sus propias instituciones. Entonces, creo que es importante esta conceptualización, esta mirada de la educación desde lo colonial. Y un concepto importante que introduce Catherine Walsh unos años después, que es la decolonialidad. Ella dice que si hay colonialidad y si persiste la colonialidad, pues la forma de irla atenuando, mitigando, es la decolonialidad, que es un proceso a través del cual nos vamos desprendiendo epistemológicamente. A través de la decolonialidad lo que buscamos es desprendernos de la episteme moderna colonial, desprendernos del eurocentrismo y rescatar más una educación situada, centrada en las necesidades, intereses, visiones del pensar, sentir, hacer y vivir de la persona que vivencia esa educación. Entonces, con estos dos conceptos potentes, nosotros lo que hicimos fue mirar las ciencias de la educación, que son eurocéntricas, porque los conceptos de pedagogía, los conceptos de currículo, los conceptos de didáctica son eurocéntricos y en su esencia son coloniales. La pedagogía es moderna colonial, el currículo es moderno colonial, la didáctica también. Entonces hay que desprenderse de esa episteme, y algo importante en el proceso investigativo de ellas y en el libro también es que la visión epistemológica que asumieron y las metodologías que asumieron fueron también decoloniales. Tuvimos que asumir lo que nosotros denominamos altersofía como una alternativa a la epistemología, porque la epistemología privilegia a un sujeto que conoce por encima de un sujeto que no conoce y que se considera objeto, como es el estudiante o la persona investigada. Nosotros pensamos que todo investigador coloniza. El investigador es quien diseña el instrumento, es quien observa las clases, es quien diseña la entrevista, es quien diseña los grupos de discusión, el análisis de documentos, y opaca las voces del sujeto investigado, entre comillas. Entonces, tuvimos que desplegar un proceso de hacer decolonial en sustitución de la investigación tradicional.
Entonces surge así el concepto de interculturalidad decolonial, que es una crítica a la interculturalidad funcional, a la interculturalidad relacional y a la interculturalidad crítica que propone Fidel Tubín. Y surgen también los conceptos de convivires decoloniales. Entonces, mirando la pedagogía decolonial, el currículo decolonial, la didáctica decolonial, que es un tercer libro, la interculturalidad decolonial y los convivires decoloniales, ellas se sumergen en esa complejidad de las instituciones para desarrollar todo el proceso que María Isabel va a continuación a describir. Bueno, lo que hicimos allí prácticamente fue darle una visión analítica, reflexiva y crítica en torno a los procesos curriculares que generalmente llevamos dentro de las escuelas. Entonces, ¿qué se hizo? Pues con las voces de los compañeros, de los estudiantes, hicimos un trabajo en común. Allí lo que quisimos fue tomar todas esas voces y darles una validez. No quisimos de pronto que uno se situara en una perspectiva del que más sabe, el que va a investigar, el que va a coordinar todo, sino que quisimos todos trabajar en conjunto y a partir de esos aportes de cada persona y de los grupos en general, pudimos ir creando lo que presentamos en el libro, un diálogo abierto. Nosotros dentro de nuestro hacer decolonial utilizamos unas acciones, las acciones tales como el conversar alternativo, el contemplar comunal y el reflexionar configuracional o configurativo. ¿Qué quieren decir estas acciones? Hombre, que es la manera en cómo nosotros íbamos realizando toda esta reflexión. En el conversar alternativo simplemente nos disponíamos a un diálogo entre comunes, entre iguales, porque es que aquí no había un distanciamiento, ¿no? Es que aquí estamos hablando de tú a tú, de igual a igual, independientemente que fuese estudiante, fuese docente, fuese directivo. Hombre, porque es que los seres humanos todos tenemos una valía, y esa valía no nos puede hacer diferentes porque es que yo epistémicamente estoy más enriquecido que otro, no. Es que yo también puedo producir conocimiento, así yo de pronto no tenga todos los títulos encima que me da la universidad. Y resulta que todas las personas tienen conocimiento. Entonces aprovechábamos ese conocimiento que ellos tienen y lo compartíamos. Y el compartir de saberes nos llevaba a un diálogo y nos generó conocimiento. Están así que, pues, digamos que el compartir todo eso nos llevó a proponer este currículo, ¿sí? Y este currículo busca específicamente que los estudiantes y los docentes tengan una comunicación abierta con la comunidad. ¿Por qué? Porque es que recuerden ustedes que es que en la comunidad está donde están los verdaderos saberes. Si usted ha conversado alguna vez con sus abuelitas o sus abuelitos, usted va a tener una referencia de cómo era la vida de ellos, sus características, su pensamiento, y todas esas referencias a usted le va a aportar algo en su vida cotidiana y le va a generar un conocimiento. Si usted conversa con un niño, usted va a escuchar al niño y va a comprender la cosmovisión de ese niño. Es decir, es necesario un diálogo con todas las personas sin inferiorizarlas, es sentirlos como un igual a uno y valorar ese conocimiento que ellos nos pueden dar. De igual manera, la decolonialidad propone ese amor y ese cuidado hacia la Pachamama, es decir, hacia la tierra, hacia el universo entero y todo lo que lo compone. Es que no solamente yo al estudiante tengo que enseñarle un compendio de estructuras que el ministerio me da, no, es que yo también le puedo orientar y puedo aprender de él qué me puede proponer ese estudiante y cómo lo puedo yo también enseñar a cuidar la naturaleza, a valorar la naturaleza, a respetar al otro ser humano en su diferencia, en lo que piensa, en lo que hace, en lo que dice. Y entonces este currículo propone precisamente esto, cómo el estudiante a partir de su curiosidad, a partir de su propio hacer, puede generar conocimiento y es sacar al estudiante del aula de clase, porque es que a toda hora el estudiante ahí sentado, aburrido, cansado, como están muchos de ustedes aquí ahora con nosotros, hable que hable, el estudiante también se aburre. Imagínense 6 horas el pobre peladito con las nalgas chatas de estar ahí sentado todo el día y llega uno y viene el otro profesor y viene el otro profesor. Entonces el currículo decolonial le propone al docente que saque al muchacho del salón de clase y que lo lleve a explorar su entorno, su medio, que vaya y converse con la abuela, que vaya y converse con el abuelo, que vaya y cree un cuento, que vaya y diga cómo era la historia de sus antepasados, que hable cómo está la situación real en su pueblo, que incluso empiece a tener una visión de cómo está la economía, cómo son sus casas, cuántas calles tiene,
cuántas casas hay. Es decir, el estudiante empieza a explorar su entorno, sepa dónde está parado, qué es lo que está pasando y qué es lo que él quiere hacer. Porque es que no es solamente que el estudiante se llene de teoría, sino que sirva para ser un promotor del cambio dentro de su comunidad. Hay que mejorar las condiciones que tenemos. Quizá no las podamos transformar del todo, pero hay que mentalizar al estudiante que tiene que mejorar esas condiciones de vida, pero sobre todo esas condiciones intelectuales, porque a nuestros estudiantes nosotros les debemos que ellos aprendan a reflexionar, que aprendan a observar su realidad. A partir de la observación de esa realidad, el estudiante va a ser capaz de proponer soluciones a lo que él crea que son problemas, pero hay que dejarlo que él lo observe, que él sea crítico y que él haga, que él decolonice su mente. Incluso nosotros proponemos un término que se llama autodecolonialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que uno desde su propio ser empiece a quitarse todas esas taras de ese dominio que nos tienen ahora, porque es que si yo no sé lo que me enseñan en el ministerio, si yo no sé lo que se impone de los estándares de Estados Unidos o de Europa, entonces yo soy ignorante, ¿no? ¿Y cómo hacen las personas que no tienen esos títulos para sobrevivir? ¿Cómo hace el campesino para trabajar su tierra? ¿Cómo hace para sacar adelante sus cosechas? ¿Cómo hacen las mamás para criar a sus hijos allá en el campo sin tener un acceso a la medicina o a la salud que nosotros tenemos en las ciudades? Entonces, todas esas cosas que las personas poseen, todos esos conocimientos, hombre, son útiles, son buenos, son válidos, son valederos. Nosotros no podemos coger y criticar, no, es que ese conocimiento no sirve porque es que no tiene un título de X o Y universidad. No, señor, nosotros tenemos que respetar esos conocimientos, hacerle ver a nuestro estudiante que vale lo de aquí, pero también vale lo de allá. Nosotros no estamos proponiendo en ningún momento que vamos a discutir con las filosofías existentes o con las metodologías que en este momento están imperando o que generan paradigmas, no, señor. Es la decolonialidad precisamente brinda toda esa flexibilidad. Yo puedo acomodarme a esas metodologías, puedo utilizarlas, porque es que yo no las voy a descartar. Tenemos que utilizarlas, pues para algo existen y hay que aprovechar el conocimiento tal cual se da, pero también hay que darle validez a lo que nosotros poseemos, porque si nosotros no le damos validez a lo que somos, a lo que tenemos, a lo que hacemos y a lo que poseemos, nosotros no estamos haciendo nada. Y tenemos que empezar por nuestros estudiantes y por nosotros mismos. Creámonos que somos verdaderos maestros, empecemos por allí, porque hay muchos maestros que no estamos convencidos de lo que somos y por eso no le proyectamos a los estudiantes lo que ellos deben hacer. Empecemos nosotros a autodecolonizarnos, seguida utilicemos esa autodecolonialidad nosotros en los estudiantes. Vamos a ver, muchachitos, ustedes qué piensan, cómo empezamos a ver ustedes mismos reflexiones sobre lo que tienen y quieren y son. Y ahí poco a poco ellos van a ir ayudando a decolonizar toda su comunidad y toda su familia. Esto es un proceso largo, esto no es un sueño que es a largo plazo. Estamos arrancando con el sueño y de verdad los invitamos a que ustedes lean nuestro libro para que puedan hacer realidad este sueño de nosotros que empieza con el sueño de autodecolonizar nuestras mentes para darle paso al respeto de la diferencia, al respeto de la otra persona por lo que es, piensa y siente. Muchísimas gracias. Muy bien, antes que mi compañera Marisabel finalice ya con la invitación a la lectura del libro, a por qué pensamos que el libro debe ser consultado, leído y criticado por ustedes, me gustaría enunciar cuatro aspectos que van a encontrar en el libro, o sea, los 4 ejes gruesos, digamos, que en el libro se abordan. El primero, lo que tiene que ver con el decolonizar la educación. ¿Cómo decolonizar la educación en este siglo XXI? Es una pregunta a la cual se le da respuesta aproximada en el libro. Segundo, lo que tiene que ver con el desprendimiento epistemológico y epistémico. ¿Cómo desprendernos de la epistemología y de la episteme moderna colonial? Tercero, la desobediencia metodológica. ¿Cómo lograr desobedecer, que es lo que ellas hicieron en su investigación, esas metodologías usacéntricas y eurocéntricas que nos aprisionan en nuestro proceso de configurar conocimiento? Y por último, ¿cuáles son las condiciones y las características de un currículo decolonial? ¿Qué es un currículo decolonial y cómo configurar en la escuela un currículo decolonial? Esos son los 4 ejes gruesos que trabajamos en el libro. Cedo el micrófono nuevamente para que nos despidamos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, y ha sido muy maravilloso haber podido estar acá y de verdad les digo, estoy muy feliz, ha sido un gran día para mí, muchas gracias y los invito a que lean nuestro libro.
Gracias.